buenas tardes, señores estudiantes. Vamos a dar unos minutos a que se incorporen algunos estudiantes más para poder iniciar y así podemos aprovechar la jornada que tendríamos una hora o 90 minutos para poder atender algunas dudas relacionadas a los temas del examen final. El día miércoles y el día viernes, me imagino fue de su conocimiento, se practicaron más de 40 revisiones de exámenes. Creo que aún hay algunos estudiantes pendientes de que se revise su examen por las notas que tengo, pero será el día martes la última jornada que vamos a tener para poder hacer la revisión de los exámenes parciales, dándoles prioridad a las personas que no llegaron a zona para ver si hubo algún error ahí o alguna respuesta que no estuviera calificada, como ha sucedido en algunos casos. Bien, entonces vamos a dar unos minutos a efecto de esperar que se incorporen algunos estudiantes más para no interrumpir el desarrollo de la plática que vamos a tener. Lo importante de esta actividad es que ustedes formulen sus preguntas. Vamos a examinar con un 60% de contenido de las variantes, el tema 11, que se refiere a el protocolo, el tema 9, que se refiere al documento, y el tema 8, que se refiere a la responsabilidad profesional. Esos creo que son los temas y una que otra pregunta del resto de puntos de programa, a excepción les aviso por favor, a excepción de 2 puntos. Sería, perdón, a excepción del punto de la evolución histórica del derecho notarial, ese lo vamos a omitir para el examen final. Y el 60% de las preguntas vienen sobre los últimos 3 temas, que son la responsabilidad profesional del notario, el documento y el protocolo. Entonces, vamos a unos minutos, porque apenas hay 16 estudiantes. Sandro. Mucho gusto, licenciado. Me comentan muchas gracias. Me comentan algunos compañeros que están intentando unirse. ¿Será posible que les pueda dar acceso? Disculpe. Claro que sí. Ahorita voy a ver. Con mucho gusto. Gracias por el aviso. A usted también, gracias. Muy bien, señores estudiantes, muy buenas tardes. Creo que vamos a dar inicio a este. Hicimos 10 minutos de espera. Los que están, pues claro, pues, yo les agradezco y los felicito por el interés y el empeño. Pues como esta sesión es para... alguien más quiere ingresar. Como esta sesión es para reforzar algunas dudas o algunos conocimientos que tengamos ahí pendientes, pues me gustaría que fueran ustedes quienes plantearan sus preguntas, sus inquietudes de los temas, de cualquier tema del programa, aunque ya les hice la observación que el tema que no vamos a calificar o a examinar en el examen final, valga la redundancia, va a ser el tema de la evolución histórica del derecho notarial y el tema de la eficacia jurídica del instrumento público, porque el documento que me permití remitirlos no tiene un orden de redacción. Entonces no me animo a evaluar ese punto número 10 y lo vamos a reforzar en el otro semestre, cuando veamos el tema de la escritura. Ahí podemos reforzar el tema de la eficacia jurídica del instrumento público. Creo que nos va a quedar muy adecuado la porque tiene mucha relación con la escritura pública. Entonces escucho sus dudas, sus comentarios, sus preguntas, sus observaciones relacionados de los temas.
Aquí me acompaña ahora la notaria Lorena Salazar, quien ha estado con ustedes en el desarrollo de los exámenes y me imagino que ahí va a estar con nosotros apoyándonos el viernes en el examen final. Así es de que también ella nos va a ayudar a responder algunas preguntas que ustedes puedan formular. El licenciado Rudy y el licenciado Sebastián quedaron que se iban a incorporar, pero me imagino que tienen asuntos profesionales que atender y ya no tardarán ellos en incorporarse también, porque también creo que van a estar el día viernes. El día viernes vamos a iniciar el examen final a las 14:30 horas, 2:30 de la tarde. Y lo vamos a terminar, vamos a dar un tiempo de 90 minutos 90 minutos para que ustedes puedan responder las preguntas. Son 10 preguntas a 3 puntos cada pregunta. Siempre con su respectivo fundamento jurídico, y su respuesta. Yo creo que ahí es donde hemos tenido un poquito de deficiencias en el fundamento jurídico. Ese fundamento jurídico tiene que ir a continuación de la respuesta. Porque aparte, quiero que comprendan algo. Me imagino que ustedes en los escritos que han aprendido a redactar de escritos de carácter dirigidos a juez penal, civil o laboral, tiene un apartado que se llama fundamento jurídico. En ese apartado fundamento jurídico consignamos todos los artículos que tienen más de alguna relación con el caso que se le está planteando al juez. Pero yo no estoy pidiendo cita de leyes, ¿no? Yo no estoy pidiendo cita de leyes. Ese apartado se llama cita de leyes y donde va ley de organismo judicial, constitución política de la república, procesal civil y mercantil, código civil, todos los artículos que se relacionan con el caso que le estamos planteando al juez. Yo aquí lo que estamos pidiendo es fundamento jurídico de su respuesta. Por ejemplo, si fuera el caso que alguna variante viniera la pregunta, defina el protocolo y cite su fundamento jurídico. Bueno, sabemos que la definición está en el artículo 8. En el artículo 8 se encuentra la definición jurídica de protocolo. Y vamos a escribir la colección ordenada de escritura de matriz, acta de protocolación, toma de razón, de legalización de firma y demás documentos que el notario registra de conformidad con la ley. Fundamento jurídico, artículo 8, Código de Notariado. Y a partir de 1964 se incorpora otro instrumento público que es la transcripción del acta notarial que autoriza el testamento cerrado. Fundamento jurídico, artículo 962 del Código Civil. Así tiene que ser la respuesta, el fundamento jurídico a continuación, no antes ni después, sino que tiene que ser a la par de la respuesta que ustedes están consignando. Porque he encontrado algunas deficiencias que me consignan hasta abajo una serie de artículos, pero yo le digo, mire, ¿y esos artículos a qué corresponden? Ustedes creo que han oído la revisión de examen, la hacemos a puerta abierta, la hacemos de 2 en 2, para que ustedes vayan viendo el desarrollo de la revisión de los exámenes y ahí me permito yo hacer los comentarios a los estudiantes. Entonces, no sé si hay alguna duda, si hay algún comentario, protocolo, la responsabilidad profesional del notario. Creo que los temas un poquito, donde he encontrado es un poquito de que falta como que reforzar los conocimientos. La fe pública, por ejemplo. La fe pública es el género, mientras que la especie va a ser fe pública judicial, fe pública administrativa, fe pública registral, fe pública notarial. Cuando nos dicen defina la fe pública, tenemos que definirla como género. Es una facultad, es una aptitud. He visto que como que posiblemente me consignan definiciones de Wikipedia o de otra cosa que no sea de carácter jurídico. Entonces, porque ahí encontramos una serie de definiciones, pero que es a nivel general. Nosotros en las sesiones hemos explicado cuál es la definición de fe pública. Y es una facultad, es una potestad, es un atributo que el Estado le confiere a ciertos funcionarios y al notario. ¿Para qué? Para robustecer con una presunción de verdad las actuaciones que le han sido, que son dentro de sus facultades.
Porque acordémonos que tienen fe pública los funcionarios públicos, los empleados públicos y el notario. Esa fe pública de los funcionarios públicos y de los empleados públicos está incluida dentro de la clasificación de fe pública institucional o fe pública incorpórea. Mientras que la fe pública notarial también se le denomina fe pública extrajudicial, se le denomina también fe pública. Buenas tardes, señores estudiantes. Qué bueno verles. Fe pública extrajudicial, fe pública notarial, fe pública personal, fe pública corpórea. Son las denominaciones que se le puede, con las que se conoce la fe pública, la fe pública notarial. Entonces, ahí vemos que cómo podemos ir clasificando la fe pública. Estoy tratando de hacer una serie de conversación de manera de que ustedes puedan ir recordándose de las dudas de los temas que hemos estudiado. La responsabilidad. Ahí está la primera pregunta, me imagino. Ashley, le escucho. Buenas tardes, licenciado. Yo tengo una pregunta. Fíjese que en las clases usted mencionó sobre una actividad que realizaba el Ministerio Público, pero que ahora ya no lo hacía el Ministerio Público, pero no me quedó claro de qué actividad era. Ya sé. Lo que sucede es que en la ley, en el Código de Notariado, se menciona Ministerio Público. Por ejemplo, en el artículo 98 del Código de Notariado, quienes pueden presentar la denuncia de un notario que tenga impedimento para ejercer la función notarial. Y vamos a encontrar en el artículo 98 que dentro de quienes pueden presentar la denuncia va a ser el Ministerio Público, así lo regula el 98. Pero en la actualidad hay un decreto, creo que es el 2587, en el cual separan las funciones, porque antes el Ministerio Público tenía todas las funciones. En el artículo 99 también se menciona Ministerio Público, pero a partir del año 87 se separan las funciones del Ministerio Público. La Procuraduría por una parte y la Fiscalía por otra parte. Entonces, en los artículos que en distintas leyes, porque no solo en el Código de Notariado, y ustedes han de tener la reforma ahí en su código, en los artículos que en distintas leyes se mencione Ministerio Público, pero que no sea relacionada con un hecho delictivo, de una investigación de un hecho delictivo, ahora debe de entenderse que es la Procuraduría General de la Nación, ¿sí? Carolina, ¿le escucho? Buenas noches, licenciado. Disculpe, yo solo quería corroborar un tema. Es algo que usted ya ha hablado, pero solo para verificar. Quería saber si pudiera darme el fundamento jurídico de los fines de los colegios profesionales y los fines de la colegiación profesional. Bien, veamos en el artículo 90 de la Constitución Política de la República, vamos a encontrar lo relacionado a la colegiación profesional obligatoria. Y en el artículo 90 de la Constitución Política de la República, buscándolo estamos ahorita, artículo 90 de la Constitución Política, ese es un fundamento jurídico, donde se menciona o se regula cuáles son los fines de la colegiación, ¿no? De la colegiación, del acto y efecto de ir al colegio profesional e inscribirse. Ahí vamos a encontrar en el artículo 90 cuáles son los fines de la colegiación. Gracias. Artículo 90, colegiación profesional. La colegiación de los profesionales universitarios es obligatoria y tendrá por fines la superación moral, científica, técnica y material de las profesiones universitarias y el control de su ejercicio. Entonces, ahí tenemos cuáles son los fines de la colegiación.
mientras que los fines de los colegios profesionales como institución, este es como acto, la colegiación es como acto de pertenecer al gremio, al colegio, mientras que los fines de los colegios los vamos a encontrar regulados en el artículo 5 de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria. Esa sería la regulación jurídica. No sé si con eso satisface su pregunta, Carolina. Sí, con eso está perfecto. Muchas gracias. Por el orden, Victoria, ¿le escucho? Buenas noches, licenciado. Yo quisiera hacerle una consulta en cómo participa el Tribunal del Orden Penal. Me parece que había una pregunta en el examen, en mi variante, que era 3 formas en que participa el Tribunal del Orden Penal. Entonces yo tengo que dicta sentencia, impone sentencia, ¿y cuál sería la tercera, licenciado? Disculpe. Sí, el Tribunal de Orden Penal tal vez no nos vayamos en cuanto a que dicte la sentencia, sino que inhabilita. Acordémonos que las sentencias tienen una pena principal y una pena secundaria, ¿no? Y la pena secundaria es la inhabilitación en el ejercicio de la profesión. Eso sería en primer término. En segundo término, el Tribunal Penal remite un aviso de conformidad con el artículo 102 y 103 del Código Notariado, remite un aviso a la Corte Suprema de Justicia cuando dicta un auto de procesamiento en contra de un notario o cuando dicta una sentencia. En el 102 me parece que está regulado lo del auto de procesamiento y en el 103 está regulado cuando dicta la sentencia, tiene que remitirle un aviso a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia lleva un libro donde va a llevar anotado las sanciones que se le impone al notario. Vean, ahorita que hay esas de las comisiones de postulación y todo este movimiento político en el que participa el gremio, lo que piden para dentro de los documentos, no papelería, no sé por qué dicen papelería, pero lo que piden dentro de los documentos que se van a presentar a las personas que quieren postularse para los cargos de cortes es una constancia de carencia de sanciones, tanto del colegio profesional como de la Corte Suprema de Justicia, porque dentro de los documentos para demostrar la honorabilidad del profesional deben de adjuntar la carencia no solo de antecedentes policiales y antecedentes penales, sino también la constancia que no han sido sancionados por el Tribunal de Honor del Colegio Profesional o no han sido sancionados por la Corte Suprema de Justicia como notarios. No sé si satisface con eso su pregunta o la ampliamos. Sí, muchas gracias, licenciado. Entonces, en esa pregunta, de las 3 maneras que podría participar este tribunal sería que inhabilita y que remite aviso a la Corte cuando dicta auto de procesamiento, y la tercera podría ser que impone sentencia. Sí, le coarta su libertad a través de una sentencia como consecuencia de alguno de los delitos. Eso sí hay que tener mucho cuidado porque solo tiene que ser de alguno de los delitos que están en el numeral 4 del artículo 3 del Código de Notariado. Perfecto, muchas gracias, licenciado. De acuerdo, Victoria. Le escucho Lisette y después Jennifer y después Alessandro. Le escucho, Lisette. Buenas tardes, yo tengo 3 dudas, no sé, disculpe. La primera sería tal vez un poquito de exposición sobre la teoría de la prueba preconstituida en el tema 9, que es el documento. Muy bien. Bueno, vamos a ir por el orden entonces, una por una. Gracias. Acordémonos que la teoría de la prueba preconstituida tiene mucha relación con el tema de la responsabilidad que ejerce la responsabilidad del notario. ¿Se acuerdan cuando vimos este tema? Vimos que el ser responsable no nos acarrea ninguna consecuencia, pero al ser irresponsables, entonces nos va a acarrear sanciones que pueden ser de carácter de distinto a índole o de distinto carácter. La teoría de la responsabilidad, como su denominación le dice, es una teoría de carácter doctrinaria, pero si está regulada en la legislación, en el Código Civil,
está regulada la teoría de la responsabilidad en el artículo 2032, cuando regula que el notario, perdón, que el profesional, porque es para los profesionales, que el profesional debe de ejercer su profesión con toda la dedicación, es decir, poniendo en práctica todos sus conocimientos para no incurrir en responsabilidad. Porque la teoría de la responsabilidad, por eso los autores que sostienen estos postulados manifiestan que el notario tiene que tener una formación científica. Esa formación científica se relaciona o se refiere, mejor dicho, a definiciones, teorías, características, elementos que no están en la legislación en forma expresa. Por ejemplo, definición de escritura, si ustedes ven definición de escritura, no hay en el Código de Notariado. Hay definición de protocolo, pero no hay definición de escritura. Definición de acta notarial tampoco hay, porque esas definiciones se quedan, el derecho las deja para la doctrina, para los estudiosos del derecho que formulen ellos las definiciones. En ese sentido, el notario tiene que tener una formación científica donde va a conocer definiciones, características, elementos, diferencias con otras áreas del derecho. También va a tener una formación jurídica y por eso, justamente por eso, es que nosotros en el área notariado exigimos que las respuestas lleven un fundamento jurídico. En primer lugar, por nuestra formación jurídica y en segundo lugar, porque acordémonos que una de las características de la función notarial en el artículo 154 de la Constitución Política de la República consiste en que el notario no puede hacer más que lo que la ley le permite, porque es un funcionario público. Ha prestado juramento, yo se los decía, cuando ustedes obtengan su título, si han ido a alguna graduación a la facultad o cuando tengan la oportunidad, van a ver que las autoridades, el señor decano, les hace que formulen un juramento ante junta directiva y los invitados, las personas que llegan. Cuando van a colegiarse al colegio profesional, en junta directiva también formulan otro juramento. Y cuando van a registrar la firma, el sello y el título, vean que registran la firma, el sello y el título en la Corte Suprema de Justicia. También formulan otro juramento. Es decir, si no prestáramos ese juramento, no seríamos funcionarios públicos. Entonces, por eso tenemos que tener un conocimiento de la ley, porque el notario no puede hacer más que lo que la ley le permite. Un ejemplo. Cuando el notario dicta una declaratoria de herederos, que muchos le llaman autodeclaratoria de herederos, pero el notario no puede dictar autos porque no es juez, solo los jueces dictan autos. El notario lo que dicta es una resolución declaratoria de herederos. Pero esa resolución puede ser ampliada. De conformidad con la ley, cualquier persona que tenga un derecho igual o mejor que los que han sido declarados herederos puede pedir que se le incorpore dentro de la declaratoria de herederos. Pero eso no lo puede hacer el notario. Eso solo lo puede hacer un juez. Porque el notario lo que puede hacer es declarar herederos, pero no puede ampliar la declaratoria de herederos. Ese es un ejemplo que yo me permito porque es muy, muy frecuente la pregunta y entonces vemos de que el notario solo puede realizar lo que la ley le permite nada más. Entonces, por eso necesitamos tener los conocimientos jurídicos. Ustedes saben que el derecho es constantemente cambiante, es una de sus características, y por eso el notario debe de mantenerse actualizado, participar en seminarios, participar en conferencias. Pues yo he visto que aquí hay algunos estudiantes de que son oyentes y me dicen, mire, me voy a examinar, voy a oír sus clases. Pues qué bueno, porque para ejercer el notariado debemos de estar en constante formación, especialmente con los impuestos. Ya por ahí suena que va a haber cambio de impuestos, aumento de impuestos, que van a excluir unos impuestos y a ingresar otros. Hay que estar pendientes porque los impuestos recaen sobre los actos o contratos que autoriza el notario. Por eso es los conocimientos científicos, jurídicos y técnicos. A partir del otro semestre vamos a empezar los conocimientos técnicos. ¿Cómo
aplico lo que está regulado en la ley, cómo lo aplico en el instrumento público, cómo es la técnica. Por ejemplo, ¿en dónde voy a consignar a un testigo? ¿En qué parte de la escritura voy a consignar, voy a redactar que me estoy asistiendo de un testigo, o me estoy asistiendo de un intérprete, o me estoy asistiendo de un perito? ¿En qué parte de la escritura? Esa es la técnica notarial. Y eso es lo que forma la teoría de la responsabilidad, esos elementos científico, jurídico y técnico. No sé si me amplié demasiado o si queda claro lo de la pregunta. No, muchas gracias, Litovin. Ahora lo quisiera molestar en el punto 10. Tal vez usted me pudiera regalar un ejemplo del punto D donde dice impugnación por falsedad, un ejemplo de la material y un ejemplo de la ideológica. Vean, en el artículo 322 y 323 del Código Penal se regula lo concerniente a la falsedad. Tenemos que saber, y ustedes ya cursaron Derecho Penal, tenemos que saber qué es la falsedad, cuál es el bien jurídico tutelado. Pero la falsedad es faltar a la verdad, crear un documento falso o alterar uno verdadero. La falsedad se clasifica de dos maneras. La falsedad material. ¿Cuándo es falsedad material? La falsedad material es cuando la acción del sujeto activo del delito recae sobre la materia. ¿Y cuál es la materia? El documento. La materia va a ser el documento. Entonces, eso va a ser una falsedad material. Crear un documento falso o alterar uno verdadero. Cuando la acción del sujeto activo del delito recae sobre la materia, es una falsedad material. Cuando la acción del sujeto recae sobre la idea, sobre la intención, sobre el pensamiento del sujeto pasivo, es una falsedad ideológica. Por ejemplo, hay un caso que dice la persona, mire, yo confiaba ciegamente en el notario, él me dijo que pasara y a firmar que íbamos a hacer un contrato de arrendamiento, y iba a dar en arrendamiento un inmueble, y como yo solo pasé, y con la confianza que tenía con el notario, solo pasé y firmé. Pero no me di cuenta lo que firmé, ni siquiera lo leí. Y después resultó que lo que firmé fue una escritura de compra-venta. Entonces, ahí hay una falsedad ideológica porque recayó sobre la intención de una de las partes. Pero eso implica una falsedad material. Ahí va a entrar en juego aquello del concurso real del delito que ustedes estudiaron en derecho penal. Yo no mucho con el derecho penal, aquí está la notaria, la licenciada Salazar, que así que atiende casos penales, pero tal vez de repente no sabe. Pero entonces, sí, esa es la diferencia de la falsedad material y la falsedad ideológica. Pero siempre va a recaer, va a implicar una falsedad ideológica, como hay que materializarla en un documento, va a recaer en siempre va a haber una falsedad material también. Ok, entonces digamos ya en la práctica, para que se cometa para que se concrete una falsedad material, tendría que consignar, datos falsos. Sí, por supuesto. Y para que se concrete la falsedad ideológica, tendría yo que poner algo diferente a lo que el cliente me pidió. Correcto, así es. La falsedad es faltar a la verdad. Es así sencillamente. Faltar a la verdad, crear un documento falso o alterar un documento verdadero. Bien, no sé si con eso están sus preguntas que quería formular. Sí, solo una última, licenciado, disculpe. En el punto 11, en la literal L, eso también no me queda muy claro, que es las garantías o principios que lo fundamentan, que es sobre el protocolo ese punto. Sí, las garantías de autenticidad, la garantía de fe pública y ¿cuál es el otro? Las garantías y los principios que lo fundamentan. Bueno, los principios del protocolo es la fe pública, la buena fe,
los principios principios de escritura, principios de formalidades, todos esos principios que ya hemos visto nosotros cuando vimos los requisitos esenciales, no esenciales, los especiales, todas esas formalidades van incluidas dentro de los principios y las formalidades que tienen relación con el protocolo. Muchas gracias, licenciado. Con eso lo tengo. Muy bien. Jennifer, le escucho. Sí, licenciado, es que yo me quedé con una duda. Entonces, ¿hay una diferencia entre los fines de la colegiación como institución y los fines de los colegios profesionales? Sí, correcto. Porque Entonces, los fines de la colegiación, vamos a ver en el artículo 90 de la Constitución Política, donde se regulan taxativamente cuáles son los fines de la colegiación. Y ahí vamos a encontrar que los fines de la colegiación son los siguientes, que están regulados en el artículo 90 de la Constitución Política de la República. Regula el artículo 90 de la Constitución Política de la República. Colegiación profesional. La colegiación de los profesionales universitarios es obligatoria y tendrá por fines. Ahí está. ¿Cuáles son los fines? Bueno, la superación moral. Lo voy a leer de esa manera porque para que lo comprendamos creo que mejor. La superación científica. Lo científico, ¿no? La doctrina, todos sus elementos de cada profesión. La superación técnica, ¿no? Cómo redactamos los instrumentos públicos y la superación material de las profesiones. Entonces, esas son los... Y también alguien anotó por ahí que también están regulados en el artículo 3 de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria. Mientras que en la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria ya se regula los fines de los colegios, de cada colegio, ¿no? Ahí vamos a encontrar regulados cuáles son las finalidades de cada colegio profesional y vamos a encontrar una serie de finalidades del colegio como institución. sí, esa era justamente mi duda. Entonces, los fines de los colegios profesionales, su fundamento jurídico sería el artículo 3 de la Ley de Colegiación Profesional, que serían 5. Es que el 5 dice requisitos de calidad. Entonces, perdón, sí, en el 3 tiene razón. Ok, entonces los fines dice, son fines principales de los colegios profesionales y empiezan ya las literales, A, B y C, sí, hasta la K. Ajá, entonces, tiene bastantes. Mientras que la Constitución solo regula 4. Ok, y digamos para efectos de un examen, si se dice cite, tendría que escribir solamente las literales. Solamente las literales. Mire, qué buen comentario el que hace. Cuando en la variante se menciona cite. Por ejemplo, cite qué alumnos están ahorita en la sesión. Yo voy a citar Jennifer, Mildred, Lisette, Victoria, Stephanie, ahí, nada más. No voy a decir Jennifer que aparece con su perfil, que aparece con un teléfono, y Mildred que aparece ahí con un fondo morado. Yo no voy a explicar, solo voy a citar. Eso es citar. Cite los fines de los colegios A, B, C, D. Lo que sí voy a hacer es algo que lo voy a limitar. Como el examen tiene, cada respuesta vale 3 puntos o 4 puntos, dependiendo si es el primero o el segundo parcial, el final vale 3 puntos cada respuesta. Yo trato de que me den 3, porque entonces así le asigno un punto a cada uno, para no poner 0. Sino que yo pongo 3 para que me den 3 ejemplos o 3 posibilidades. Que citen 3 fines de los colegios, necesitan A, B y C. Y si están A, B y C correcto con su fundamento jurídico, pues tendrá un punto cada uno. Entonces, esa es la forma del examen. Citar y explicar. Entonces, si dice solamente cite, solamente tengo que citar naturaleza y fines, A, B y C y todas las literales, artículo 3 de la Ley de Colegiación. Correcto. Ahora, si cada respuesta va a ir en distinto fundamento, por ejemplo,
¿qué funcionarios pueden ejercer la función notarial? Entonces su respuesta va a ser, cite qué funcionarios pueden ejercer la función notarial. A, cónsules y agentes diplomáticos. Artículo 10 del Código Notariado. Se pueden fundamentar también en el 43 de la Ley de Organismo Judicial. Ese sería uno. El otro sería el director del Archivo General de Protocolos, artículo 81 del Código Notariado. Y el último sería el escribano de Cámara y Gobierno, artículo 10 del Código Notariado. Así tendría que ser cada respuesta, a continuación su fundamento jurídico. Ok. Y también tenía otra duda, algo que me confundió bastante fueron los impuestos. Los impuestos relacionados directamente con la autorización de instrumentos públicos y otros documentos notariales. Me corregirá si estoy equivocada o si me falta alguno. Los que yo considero que son el papel sellado especial para protocolo, los timbres fiscales y el papel sellado, pero el papel sellado ya no se encuentra, ya no se utiliza. Correcto, así es. Entonces, así es. Digamos, el fundamento jurídico del papel sellado especial para protocolo lo escribo, y el fundamento jurídico sería artículo 8 y 9 del Código Notariado y el artículo 1 y 6 de la Ley de Régimen Fiscal. Y sí, a continuación, papel sellado, artículo 45 de la Ley de Régimen Fiscal y artículo 33, numeral 10 del mismo cuerpo legal. Correcto. Y en los leyes fiscales, a continuación, el fundamento jurídico, que sería artículo 67, literal B del Código Notariado. Sí, así es, correcto, la felicito, qué bien, bien ubicados. Así son los 3 impuestos que están regulados en el Código Notariado. Y en el otro semestre, sí vamos a estudiar ya de fondo la ley del timbre fiscal y papeles sellados para hacer de protocolo y la ley del impuesto al valor agregado, porque vamos a extender testimonios y hay que pagar los impuestos. Pero la respuesta que usted hizo está bien. Gracias. Solamente ahí. Gracias. Alessandro. Buenas noches, honorable notario. Tengo unas preguntas. Mire, fíjese que en el primer examen parcial me recuerdo que venía una pregunta y a día de hoy me sigue pues causando bastante duda. Usted me explicó en ese momento, era la pregunta, cite 4 actos que autoriza el notario. Pero usted me explicó que en el momento de consignar acto de matrimonio, esa respuesta estaba mala. Solamente había que consignar matrimonio. ¿Será que me puede explicar la razón? Muy bien, claro que sí. Vean, de conformidad con el artículo 1 del Código de Notariado, el notario tiene fe pública. ¿Para qué? Para autorizar actos y contratos. ¿Qué es un acto? Bueno, pues, un acto, hay un acto donde interviene la voluntad de la persona, pero de solo una persona. Por ejemplo, el testamento es un acto. La identificación de persona que está en el artículo 5 del Código Civil es un acto. Entonces, vamos a encontrar que acto es cuando una persona comparece a declarar su voluntad y que tiene efectos jurídicos. En el caso que usted plantea, el matrimonio, si bien es cierto, no es solo una persona, sino son 2 que se les denomina contrayentes, es un acto. Es un acto porque las personas llegan a manifestar su voluntad de unirse en matrimonio, como lo exige el artículo, como lo regula el artículo 78 del Código Civil. Es un acto porque está definido en el artículo 78 que el matrimonio es una institución social, no es un contrato. Y yo le decía que usted me consignó acta de matrimonio, pero el acta es el instrumento que contiene un acto. Por ejemplo, no puede decir escritura de testamento, porque la escritura de testamento es el instrumento, es el continente que contiene la declaración de voluntad de una persona. Entonces, los actos es el contenido del instrumento público. Y entonces usted me decía, matrimonio. No, usted me dijo acta de matrimonio es. Pero es acta notarial de matrimonio. Porque hay 3 clases de acta de matrimonio. El acta de matrimonio que autoriza
el alcalde municipal o el síndico, que es un libro de conformidad con el artículo 101 del Código Civil. El acta de matrimonio que autoriza el ministro de culto, que es un libro autorizado por el Ministerio de Gobernación, con base al artículo 101 del Código Civil. Y el acta notarial de matrimonio que autoriza el notario. Entonces, actas de matrimonio hay 3. Entonces, pero el acta es el documento que contiene el acto. Entonces, 3 actos en los que autoriza el notario, en los que interviene el notario. 3 actos. 1, el testamento. 2, la identificación de persona. 3, puede ser también una donación por causa de muerte. Son actos. Porque, si bien es cierto, es un negocio jurídico porque tiene efectos jurídicos, no es contrato. Porque el artículo 1517 del Código Civil regula que para que exista contrato deben de haber 2 partes, prestación y contraprestación. Hay contrato cuando 2 o más personas convienen, pero un acto es cuando no hay 2. Y el matrimonio y la unión de hechos son excepciones, porque no son actos ni son contratos, sino, es un acto que crea una institución de la familia. No sé si con eso trato de explicarle su duda, Alessandro. Sí, así es, licenciado. Muchas gracias. La otra pregunta es, en el segundo examen parcial había una pregunta y esa sí recuerdo que la tuve mala. ¿Sería tan amable de explicarme el procedimiento para pedir liquidación de honorarios por la vía judicial y el artículo en que se funda? Muchas gracias. Muy bien. En el artículo 107 del Código de Notariado se regula cuál es el procedimiento. En el artículo 106 tenemos la libre contratación. El notario y las partes son libres de contratar sobre sus servicios y la forma de pago. Vamos a contratar los servicios, cuánto vamos a cobrar en concepto de honorarios y cómo va a ser la forma de pago. Dependiendo qué es lo que vamos a atender, así puede ser la forma de pago. En el artículo 107 se determina que cuando las personas, porque sucede en algunos casos, yo he tenido conocimiento de colegas que han tenido que iniciar estos procedimientos, cuando la persona se resiste a cancelar los honorarios, pues el notario no tiene por qué ponerse a discutir con las personas. Realmente el notario, el problema es que se mantiene entre la fase in jus vivere. Lo que hace es plantear ante un juez un juez civil, dependiendo de la cuantía, es decir, dependiendo del monto de los honorarios. La vez pasada les explicaba y alguien me lo escribió en un examen, en una variante, dependiendo de la cuantía. En la capital, porque hay otras cuantías diferentes, pero en la capital, hasta 50,000 quetzales conoce un juez de paz civil. De 50,000 quetzales, 1 centavo en adelante, no importa cuánto sea, conoce un juez de primera instancia. Bueno, entonces dependiendo cuánto me debe la persona en concepto de honorarios, entonces dependiendo de eso, yo voy a acudir a un juez de carácter civil. Por supuesto que tengo que elaborar una demanda, una solicitud. Planteo con base al arancel, el artículo 109, qué es lo que voy a cobrar. Y ahí vamos a consignar en el escrito qué es lo que vamos a consignar. En concepto de honorarios, en concepto de gastos, si hubo pago de impuestos, por supuesto con los comprobantes correspondientes de medio de prueba. El juez recibe la solicitud de liquidación de honorarios y le va a dar audiencia por 2 días a la parte que los deba de pagar. En esos 2 días, la parte que deba de pagar los honorarios, pues puede decir, mire, yo ya le anticipé al notario que tengo un recibo, tengo una factura, que sería lo correcto la factura, o tengo un comprobante, un documento donde se acredita que yo ya le pagué o ya le anticipé. Bueno, si la persona tiene 2 días para evacuar esa audiencia, y entonces el juez va a pedir a la secretaria del juzgado, acordémonos que la estructura de un tribunal, de un juzgado, porque el tribunal es colegiado, el juzgado está integrado por un juez
aunque ahora ya son pluripersonales porque hay 2 jueces. Pero es juzgado, de todas maneras, es juzgado. Está el juez, está el secretario es el jefe de personal del juzgado, y están los oficiales, después están los notificadores, después está el comisario, y pasantes si hay algunos pasantes. Bueno, entonces el juez le pasa el expediente al secretario para que vea si se ajusta al arancel. Si la propuesta que hace el notario se ajusta al arancel, el juez lo va a aprobar a través de un auto. Acordémonos que los jueces dictan autos, decretos y sentencias. Entonces el juez lo va a aprobar a través de un auto. Ese auto puede ser apelado por la otra parte. La otra parte tiene todo el derecho de plantear recurso de apelación dentro de los 3 días, como regula el 609 del Procesal Civil y Mercantil. Una vez que esté firme el auto, ya sea porque plantearon recurso de apelación o porque no lo hicieron, si no lo hicieron entre los 3 días, ahí queda firme. Si plantearon el recurso de apelación, acordémonos que ese recurso se llama recurso de alzada porque se va al juzgado inmediato superior. Si es un juzgado de paz, sube a un juzgado de instancia. Si es un juzgado de instancia, sube a una sala de apelaciones del orden civil. La sala o el juzgado de instancia, según sea el caso, dicta la resolución. Y al quedar firme esa resolución, tanto por apelación o porque no apeló, crea título ejecutivo. Ya tenemos un título ejecutivo y con ese título ejecutivo podemos iniciar la ejecución del cobro. Vean que ese es un procedimiento, no es que nos vayan a pagar ya los honorarios ahí. Después hay que seguir un juicio ejecutivo para que nos paguen los ejecutivos en la vía de apremio, 329 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces hay que seguir un juicio. Ese juicio ejecutivo se puede seguir. Aparte, pedimos la certificación de las sentencias de primera instancia y de segunda instancia, si hubo, que constituye título ejecutivo, y planteamos la ejecución. O lo podemos plantear dentro del mismo expediente, que sería lo más fácil, lo más adecuado, dentro del mismo expediente. Ese es el procedimiento para solicitar la liquidación de honorarios por la vía judicial. Muchas gracias, notario Juan Carlos Pacheco. Mire, solo para concluir, fíjese que hay unos compañeros que no les funciona el micrófono y me pidieron favor de que si le podía plantear unas preguntas. No sé si será posible. Claro, con mucho gusto. Me dice un compañero si podría explicar el principio de forma y los requisitos esenciales, no esenciales y especiales del mismo. Muy bien. Gracias. Mire, el principio de forma tiene 2 aspectos. Acordémonos que el notario autoriza instrumentos públicos. Los instrumentos públicos se clasifican en 2 grupos. Los instrumentos públicos autorizados dentro del protocolo y los instrumentos públicos autorizados fuera del protocolo. Bueno, los que van autorizados dentro del protocolo tienen formalidades que deben de observarse en el protocolo, que están regulados en el artículo 13 del Código de Notariado. Los instrumentos. El protocolo tiene más formalidades, además del 13 tiene el 14, tiene el 15, el 16, el 17 y el 19, el protocolo. Pero los instrumentos que se redactan en el protocolo deben cumplir las formalidades que están en el artículo 13. En español, de manera legible, sin abreviaturas, los instrumentos llevarán numeración cardinal, no podemos interrumpir las hojas de papel sellado especial de protocolo, la numeración fiscal no la podemos interrumpir, salvo por 2 casos. A eso pónganle mucha atención. 2 casos en los que podemos interrumpir la numeración fiscal de las hojas de papel sellado. 1, cuando protocolizamos un documento, público o privado. 2, cuando se termina la serie. Ya están en el artículo 13, ahí está regulado eso. Esas son las formalidades del protocolo. Ahora, las formalidades de los instrumentos públicos están en el artículo 29, que son los requisitos no esenciales. Y están en el artículo 31, que son los requisitos esenciales. Ahora, el asunto está, yo les aconsejé esto, y era una de las preguntas, creo que del primer parcial, sí de 3 requisitos esenciales.
o cite 3 requisitos no esenciales, depende de la variante. Yo les propuse, les recomendé, y esto les puede servir para su privado, que se los pueden preguntar, hagan una nómina. Hagan una nómina. El artículo 29 tiene 12 numerales. El artículo 31 tiene 6. Pero, por ejemplo, en el artículo 29, ¿qué está regulado en el numeral 1 del artículo 29 y qué está regulado en el numeral 1 del artículo 31? Vean, porque hay un momento en que pareciera que tienen lo mismo. Número del instrumento. Pero en el 31 solo dice lugar y fecha. No dice el número del instrumento. Entonces, vean, es que por eso yo les recomendé, hagan una lista. O si quieren, si no quieren escribir, sáquenle una fotocopia. Y tachen. Ahí sí es tachar, no es testar, porque es tratar de ocultarlo totalmente. Tachen los que están en el 29, pero no están en el 31. Entonces, así van ustedes a poder ver cuál es la diferencia, cuáles son esenciales y cuáles no son esenciales. Porque en ese numeral 1 del artículo 31, una parte es esencial y la otra parte del mismo numeral 1 es no esencial. Hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, luego tenemos los requisitos, ya vimos los esenciales y no esenciales. 29 del Código Notariado son 12 no esenciales. 31 del Código Notariado son 6 esenciales, pero algunos como que están en el 29 y están en el 31. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y los requisitos especiales. Los requisitos especiales se refiere únicamente, y lo estamos tomando solo de testamentos y donaciones por causa de muerte. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay requisitos especiales de la prenda agraria, prenda ganadera. Eso ya no se aplica porque ahora en lugar de la prenda está la garantía mobiliaria. Entonces, nosotros los de notariado solo nos concentramos a requisitos especiales del testamento y de la donación por causa de muerte. Sí, 31 son esenciales, pero hay que tener mucho cuidado, Rosita, porque hay algunos que están en el 29 y están en el 31, y otros que están en el 31, pero no están en el 29. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, eso es en cuanto a los requisitos de forma. Ahora, los que se redactan fuera del instrumento, del protocolo, pues tienen sus propios requisitos de forma. Por ejemplo, las auténticas de firma van fuera. Y los requisitos de la auténtica de firma vamos a encontrar regulados del artículo 54 al artículo 57 del Código de Notariado. Pero también vamos a encontrar regulados los requisitos de forma de las auténticas de copias de documentos en el 54 al 57 del Código Notariado. Las actas notariales. Las actas notariales tienen requisitos de forma y van a estar regulados en el artículo 60, 61 y 62. Pero dicen, qué poquitos. Es lo más engañoso que hay. Porque el artículo 61 menciona que para protestos, inventarios y otras actuaciones nos vamos a cumplir los requisitos que están en otras leyes. Y encontramos, por ejemplo, el inventario está en el 580, creo, del Código Procesal Civil y Mercantil. No, eso no. El inventario está en el 555 del Código Procesal Civil y Mercantil. Los protestos en el 480 del Código de Comercio. Entonces, es decir, ahí hay una variedad de requisitos de forma, pero eso lo vamos a ver el otro semestre. Esto es para el otro semestre. Entonces, a eso se refieren los requisitos de forma. No sé si con eso, pues, lástima que no tiene comunicación el estudiante, pero no sé si con eso es suficiente para la duda que tiene. Sí, licenciado y notario, muchas gracias. Y por último, porque no quiero quitar más tiempo, ¿los sistemas notariales van a ser objeto de evaluación? Ay, mire qué buena pregunta. Qué buena pregunta. No, los vamos a excluir. Ya las variantes ya están hechas y no está incluido. Ya las variantes ya están hechas, no está incluido. Le agradezco bastante, notario Juan Carlos López, le agradezco. De acuerdo, Alessandro.
Freddy Efraín está pidiendo la palabra desde hace ratos, disculpe. Y después a Joseph. Feliz noche, licenciado. Un placer platicar con usted. Mi pregunta, ¿sí me escucha, verdad, licenciado? Sí, le escucho, Freddy, le escucho. Buenas noches. Feliz noche. Mi pregunta es respecto a en el examen pasado fue objeto de evaluación un grupo de palabras de un glosario que se mandó. Y mi pregunta es si en este tercer examen o este examen final, esas mismas palabras pueden ser objeto de evaluación. Es que son muchas, entonces me causa curiosidad, ¿verdad? Si debemos volver a repasarlas o no, porque creo que muchos fallamos en esas palabras. Bueno, lo felicito, mire qué buen recordatorio porque sí viene. Sí viene. Gracias, licenciado. Y otra pregunta, otra pregunta es respecto a, igual, formalidades para responder el examen, licenciado. ¿Cómo tiene que ser o cómo es correctamente las respuestas en el examen? ¿Una respuesta amplia o una respuesta corta pero concreta? Porque muchas veces escribimos algo corto y es como que nos da inseguridad si está bien o está mal. O a veces escribimos mucho y tal vez estamos divagando. Entonces, ¿cómo sería la forma correcta de responder el examen, licenciado? Solamente esa y muchas gracias por el apoyo. De acuerdo, Freddy. Vea, si en la pregunta se consigna cite, es una respuesta corta, cortísima. Cite. Cite los días de la semana, lunes, martes, miércoles, viernes. Ahí se termina. Eso sí. Y sí, ahí está. Sí, sí. Cite. Ahora se dice explique. Por ejemplo, lo que preguntaba Alessandro, creo que fue que preguntó sobre el procedimiento para la liquidación de honorario. Ahí sí tendría que explicar. Tendría que explicar que va dependiendo del monto de la cuantía, es decir, de lo que se va a cobrar. Es un juez de instancia, se lo traslada a la secretaria para que vea si se ajusta al arancel, se le da audiencia por 2 días a las otras partes, con su contestación, si la contestación dictan el auto es apelable, que constituye título ejecutivo al estar firme. Esa es una respuesta más amplia, porque entonces ahí se explique el procedimiento, ¿sí? De eso depende. Perfecto, licenciado. Muchísimas gracias por el apoyo nuevamente y feliz noche. De acuerdo, Frank, gracias. Joseph. Buenas noches, licenciado. ¿Me escucha? Sí, le escucho, Joseph. Buenas noches. Mucho gusto, licenciado. Buenas noches. Fíjese que tengo un par de dudas con respecto, en primer lugar, al cierre. Muy bien. Fíjese que yo tengo la duda del efecto del cierre. ¿Qué pasa cuando uno redacta el cierre? O sea, ¿el efecto es entregar el protocolo o indicar simplemente que el notario ya no cartulará de ahí en más? Me surge la duda en virtud al numeral 4, en el caso de las causales de incompatibilidad, porque entiendo que en el numeral 4 del artículo 3 del Código de Notariado, con lo del trimestre civil, el notario cuando no cumpla con el trimestre civil, aún poseerá el protocolo hasta que cumpla con las obligaciones. Pero mi duda es, ¿hasta cuánto tiempo quedará en su guarda? O sea, digamos, mientras no cumpla las obligaciones, ¿cuánto tiempo lo va a tener a la mano? ¿Cuánto tiempo le dan de...? Aquí tenemos un protocolo. Ajá. Al cierre está el último instrumento público en el lado derecho y en el lado izquierdo está el cierre. El cierre del protocolo. Bueno, primero, ¿por qué causa se cierra el protocolo? Alguien, no sé si fue, bueno, ahora aquí estando de las dos secciones, pero alguien me dijo, miren, nos pueden mandar las presentaciones y les envié la presentación del protocolo, nadie hizo ningún comentario. Yo les envié la presentación del protocolo. No me han dicho, se los mandé por Classroom, porque y ahí está detallado. ¿Cuáles son las causas por las que se cierra el protocolo? Bueno, veamos las causas. Ahí tenemos que partir. Y eso pónganle mucha atención, porque eso sí es importante para el final. Para la vida, sí, para la vida, para el ejercicio profesional. Las causas por las que se cierra el protocolo es, 1, el 31 de diciembre. El 31 de diciembre. Así es que
cuidado con el tamalito, porque si se mancha el protocolo, ya saben ustedes que hay que seguir diligencias de enmienda o de reposición de protocolo. Esa es la primera causa por las que se cierra el protocolo, el 31 de diciembre. La segunda causa, antes, si el notario dejare de castular. ¿Por qué puede dejar de castular el notario? Bueno, el notario puede dejar de castular porque ya no quiere hacerlo. Sencillamente ya no. Hay muchos colegas que me han dicho, mira, yo ya estoy, pues ya tengo tanta edad y ya no voy a castular, pues me voy a dedicar a otras actividades y ya no quiere castular. Esa sería otra causa. Otra causa, y esas causas se las envía en la presentación y ahí están los fundamentos jurídicos. Otra causa sería porque quedara inhabilitado. Porque queda inhabilitado por haber sido suspendido, ya sea por el colegio profesional, ya sea por un tribunal del orden penal o ya sea por la Corte Suprema de Justicia, que son los tres entes que pueden inhabilitar al notario. Entonces, al quedar inhabilitado al notario, tiene que cerrar el protocolo. Otra causa para cerrar el protocolo sería por ausencia del territorio nacional. O sea, ausentar del territorio nacional. Cuando, de conformidad con el artículo 27 del Código de Notariado, cuando el notario se va a ausentar, vean, nosotros tenemos un gran privilegio, de veras, un gran privilegio. Solo tenemos que remitir un aviso al director del Archivo General de Protocolos si la ausencia es menor de un año. Si la ausencia es menor de un año. No importa si son 2 días, si voy a El Salvador, si voy a México, o si voy a Honduras o a Belice, no importa, tengo que remitir el aviso. Hay quienes dicen, me voy el viernes, vengo el domingo, no envío el aviso. Está en Classroom, la presentación está en Classroom, ahí está la presentación. Licenciado, buenas noches. Disculpe que interrumpa y me adelante a los demás. Fíjese que yo revisé el Classroom de la sección G y no aparece la presentación. Disculpe, licenciado. Si quisiera tenerla. Bien, al terminar la sesión, yo lo reviso y se las reenvío. Sí. Le agradezco mucho, licenciado. Gracias por la observación. Entonces, no hay pena. Entonces veamos ahí las causas por eso es lo primero, las causas por las que se cierra el protocolo. Otra causa por las que se cierra el protocolo es por asumir cargo que lleva aneja jurisdicción. Ven ustedes, ahorita en la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, las Cortes de Apelaciones, están los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, están los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Al asumir cargo que lleva aneja jurisdicción, está el juez de asuntos municipales, tiene jurisdicción. Entonces, al asumir un cargo que lleva aneja jurisdicción, el notario tiene que cerrar protocolo. Si va a aceptar un cargo de asesor jurídico de tiempo completo en el Estado, como va a percibir sueldo del Estado, tiene que cerrar protocolo. Tiene que cerrar. Esas son las causas por las que debe cerrarse el protocolo. Bueno, la redacción. ¿Cómo redactamos? Vemos aquí en el ejemplo que teníamos de la redacción del cierre de papel del protocolo, el 31 de diciembre o antes, si se llegara a realizar, vamos a tener el cierre en papel bond. El cierre del protocolo lo vamos a tener en papel bond. ¿Por qué lo vamos a tener en papel bond? Porque el artículo 9 del Código de Notariado regula, se redactarán en papel sellado especial para protocolo, la escritura matriz, el acta de protocolación, la toma de razón de legalización de firma. 1957, ¿verdad? Que entró en vigor el Código de Notariado, 1947. Y en 1960, cuando entra en vigor el Código Civil, se adapta o se incorpora el cuarto, la transcripción del acta notarial que autoriza el testamento cerrado. Eso es lo que se redacta en papel sellado especial para protocolo. Como el notario, por la función pública, no puede hacer más que lo que la ley le permite, no puede redactar la razón de cierre en hojas de papel sellado especial para protocolo. Y que disculpen los señores del Archivo General de Protocolos.
que me disculpen, pero así tiene que ser. Y eso sustenté en una revisión que me hicieron y me preguntaron que por qué no lo había hecho un papel sellado especial de protocolos. Mi fundamento jurídico, les dije, ahí está mi fundamento jurídico. Y por eso redacto la razón de cierre en papel bond. Aquí está la razón de cierre. En papel bond. Bueno, ¿qué contiene la razón de cierre? No paga impuesto. La razón de cierre no paga ningún impuesto. Ese es otro fundamento. Porque si lo redacto en papel sellado especial para protocolo, estoy pagando 10 quetzales de impuestos. Y no es por no pagar los 10 quetzales, es porque no, la ley no me exige que pague ese impuesto. Entonces, lo redacto en papel bond. ¿Qué tiene la razón de cierre? Entonces, nos vamos al artículo 12 del Código de Notariado, donde está redactada la razón de cierre. En una de las variantes me recuerdo que planteé un caso y dice, usted como notario hoy asume cargo que ejerce aneja jurisdicción. Autorizó 10, poquitas, ¿verdad? 10 instrumentos públicos. Su protocolo se compone de 50 folios. Redacte la razón de cierre. Vean, ya les estoy adelantando algo. No sé qué variante viene, pero ya les estoy adelantando algo. Como tienen su código, van a poder usar su ley, entonces pueden redactar su razón de cierre. En otra variante por ahí dice, el mismo caso, solo que en lugar de cierre, redacte el índice de protocolo. Y tienen su ley, tienen su artículo 15 del Código Notariado. Y en la presentación hay ejemplos. En la presentación hay ejemplos de razón de cierre, de índice. Entonces, así es el planteamiento que hay. Eso es en cuanto a la razón de cierre. No sé si con eso, pues, atiendo a la pregunta que plantearon en cuanto a la razón de cierre. Bueno, Lick, me corregirá por favor. Lo que entendí es que la razón de cierre nada más tiene el efecto de que indicar que el notario en todo caso dejará de cartular, ya que en algún momento usted nos indicó, su persona, perdón, nos indicó que el notario se queda con los tomos del protocolo y los entrega todos hasta que muere, ¿verdad? Entonces, hasta que lo llaman allá arriba. Ajá, hasta que arriba le con dicen, San venga, Pedro. está su mujer preparada. Hasta Entonces, ahí. la razón de cierre tiene efecto nada más de indicar que el notario deja de cartular, más no efecto de entregar todo el protocolo, ¿verdad? Vea, Es esto queda a discreción del notario, porque si el notario realmente, es que el asunto es, ¿qué pasa si usted asume, no, el notario asume un cargo que lleva aneja jurisdicción? Bueno, los magistrados son 5 años, los de la Corte de Constitucional 5 años para ejercer el cargo. ¿Qué pasa si después dicen, bueno, yo voy a seguir ejerciendo el notariado? Entonces, todos los protocolos a su cargo los tiene que tener bajo su resguardo. Si el notario definitivamente ya no va a ejercer, los puede entregar voluntariamente al archivo de protocolos. Pero es un trámite un poquito alambicado, pero hay que hacerlo, ¿verdad? Para que estén bien protegidos. Si no, el mismo artículo 27 del Código de Notariado regula que cuando el notario fallece, los parientes, los albaceas o cualquier persona que tenga un protocolo, los protocolos del notario, los tiene que remitir al Archivo General de Protocolos. Cuando un notario fallece, el registrador civil del Registro Nacional de las Personas avisa al director del Archivo General de Protocolos, avisa que falleció un notario. ¿Para qué? Para que el director empiece y mande a ver dónde están los protocolos del notario fallecido. Eso está regulado en el artículo 27 del Código de Notariado. Entonces, hasta que el notario fallece, puede entregar, no, él no, los parientes, porque él ya no puede entregar los protocolos. Los parientes pueden entregar y no se pueden resistir. Por eso hay que instruir a los familiares y decirles, esos libros que están ahí, porque son libros, no son míos. Cuando yo ya no esté ahí arriba en mi nube, entonces ahí hay que llevarlos al archivo de protocolos. Y con respecto al resto de mi pregunta, cuando hablábamos del trimestre civil, el trimestre, en caso de que el notario no cumpliera con las obligaciones del trimestre civil, ¿cuánto tiempo le da el Archivo General de Protocolos para cumplir? Y
en caso de que no lo haga y no lo haga y no lo haga? ¿Y qué pasa? Mire qué fantástica esa pregunta. De veras, qué fantástica esa pregunta, Joseph. Si el notario no remite el aviso de escrituras canceladas, que está en el artículo 37, literal B, del Código Notariado, si el notario no remite los testimonios especiales, que están regulados en el artículo 37, literal A, si el notario no remite el aviso trimestral, que está regulado en el artículo 37, literal C, mientras él no lo haga, queda inhabilitado. Y después de cada trimestre aparece en el diario oficial, aparece la publicación. Después de cada trimestre en el diario oficial aparece la publicación de los notarios que no han cumplido con esas obligaciones y quedan inhabilitados. Ahora, ¿Y no le pueden quitar el protocolo? No le pueden quitar el protocolo. No le pueden quitar el protocolo, no. Pero quedan inhabilitados. No pueden autorizar instrumentos públicos. Y se autorizan, están incurriendo en un delito, usurpación de calidad. Que si bien es cierto, tienen los títulos, ahí tienen los títulos, si bien es cierto, tienen los títulos, pero no tienen todos los requisitos para ejercer. Entonces hay usurpación de calidad. Ya le voy a dar la palabra a Rosita. Y mi segunda pregunta, disculpe, es con respecto a las observaciones. Más que todo, ¿qué sí es una observación y qué no es una observación? Por favor, Lick. Bueno, claro que sí. Tanto en la razón de cierre como en el índice, artículo 16, 15 y 16 para el índice y en el 12 para la razón de cierre, usted puede hacer observaciones. ¿Qué observaciones puede hacer? Bueno, primero, mire qué buena la pregunta, porque debemos de considerar instrumentos autorizados, pero pueden haber instrumentos cancelados. Los instrumentos cancelados son los que no nacen a la vida jurídica. Y usted va a decir, el protocolo se compone de 10 instrumentos autorizados. 5 escrituras de compraventa de inmueble, 3 instrumentos de protocolación, van 8, 2 tomas de razón de legalización de firma, van 10. Esos son. Porque están autorizados. Ustedes ya saben que es autorizado. En las observaciones, hay 3 escrituras canceladas. En las observaciones, cierro el protocolo hoy, 25 de mayo, por asumir cargo que lleva aneja jurisdicción. Observaciones, cierro el protocolo hoy por haber quedado inhabilitado. Eso sería un poquito penoso, pero hay que consignarlo, ¿verdad? Esas serían las observaciones. En el índice, de la misma manera, podemos hacer observaciones también, ¿no? De la misma manera, ¿sí? En el caso de la razón de cierre, esas observaciones van previo a colocar en fe de lo cual firmo la presente razón de cierre. ¿Va dentro de ese párrafo o va fuera de ese párrafo? Una vez que antes de eso, puede decir observaciones, 2 puntos. El infrascrito notario se permite hacer las siguientes observaciones. O sencillamente la observación que cierro en tal fecha, por tal motivo. Y en el índice, en su cuadrito por aparte, ¿verdad? No, en el índice después. Extiendo el presente índice hasta de último, después de las 5 columnas. Yo creo que tenemos uno por aquí, por ejemplo. Vamos a ver ahorita la oportunidad. Aquí tenemos uno, por ejemplo. Sí, es que yo vi uno que lo tenían en un cuadrito. Aquí tenemos un índice de protocolo y al final, aquí vamos a ver, aquí lo vamos a apreciar. Aquí está. En esta parte, aquí está, ya terminan las columnas del índice y aquí en esta parte podemos consignar. Aquí se consigna el presente índice, lo extiendo, numero, sello y firmo en tantas hojas correspondientes al año 2012, el que está contenido en hojas de papel bond, y aquí puede hacer las observaciones en esta parte. Y luego viene la firma del notario. Firma nada más, porque no es instrumento. Firma y el sello del notario. Gracias, Lick. Y
lo que va a ser objeto de examen solo es lo último o va a haber un porcentaje de todo lo anterior? Del tema 8, 9 y 11, el 60% y un 40% del resto. Bien, Dijo que entonces, excluíamos lo de historia, ¿verdad? sí, en la historia lo vamos a excluir, lo vamos a dejar ya para que nos quede nada más de recuerdo. El otro año. Gracias, Lick. Solamente entonces. Bueno, Rosita, le escucho. Después, Fabiola. Creo que estaba primero la otra compañera, licenciado, porque mejor que pregunte ella y le pregunto yo después de. Bueno, escucho Jennifer, Fabiola. Gracias. Es que yo estaba leyendo justamente los requisitos esenciales y no esenciales y estaba comparando el primer inciso del 29 y el primer inciso del artículo 31 y el primer requisito no esencial que yo encontré es el número de orden. El número de orden. El primer requisito. No esencial. Sí, no esencial, claro. Pero el lugar y la fecha sí son esenciales. Y el lugar y la fecha están en forma distinta, pero está en el 29 y está en el 31. Ajá. Y en el segundo, los nombres. Ese sí es esencial, ¿verdad? Los nombres y apellidos de los otorgantes es un requisito esencial. Pero. Correcto, eso puede faltar. Ajá, y digamos, la edad, estado civil, nacionalidad, profesión, ocupación u oficio y domicilio serían requisitos no esenciales. Correcto. Y esto nos sirve porque esos requisitos no esenciales, si omitimos uno o varios, edad, nacionalidad, estado civil, profesión, ocupación, forma de identificar, si omitimos uno, lo podemos enmendar a través de una escritura de ampliación. Una escritura de ampliación, con base al artículo 36 del Código de Notariado y 77 literal E. Y también tenía otra duda acerca de la elección del notario. La elección del notario puede ser por libre contratación, según la legislación guatemalteca, teoría de la confianza y teoría del interés en riesgo, ¿verdad? Es correcto, así es. No, teoría del interés en riesgo. Uh-huh. ¿Quién corre el riesgo? Entonces, aquí en la teoría del interés en riesgo, corre el riesgo, pues el que tiene las más de perder, ¿verdad? Por ejemplo, cuando el comprador va a pagar en cuotas, ¿qué seguridad tiene el vendedor de que sí le compete pago? Que le va a pagar. ¿Por qué? Porque el comprador puede ser que después se quede sin fondos, puede ser que se enferme, puede ser que fallezca, puede ser que se vaya al extranjero. Entonces, ¿cómo el riesgo quién lo corre? El que vende. Entonces, mi duda es sobre el fundamento jurídico del interés en riesgo y de la teoría de la confianza, ¿o no hay ninguno? Los fundamentos jurídicos están en el 2027 del Código Civil, está también en el 106 del Código Notariado, esa sería la teoría de la libre contratación. Eso sería la teoría de la libre contratación. Y en el 1824 el Código Civil está, ahí es donde podemos encajar lo de la teoría del interés en riesgo o interés en juego, porque el que paga los gastos de escritura es el que compra, pero no siempre el que compra puede elegir al notario, porque va a elegir el notario el que corra mayor riesgo o el que tenga más interés. Lo que pasa es que aquí tenemos que conjugar la doctrina con lo jurídico. Ok. Entonces, la teoría de la libre contratación, el fundamento sería el artículo 106 del Código Notariado. Y el 2027 también, del Código Civil. ¿El 2027? 27. Sí. Y según la legislación guatemalteca, es a partir del artículo 1824 del Código Civil. Correcto. Y también sería fundamento para la teoría del interés en riesgo. Así es, correcto. ¿Y la teoría de la confianza?
La teoría de la confianza lo tenemos en el 2037 del Código Civil, donde se determina que el notario debe de ejercer su profesión con toda dedicación, con todo esmero, porque eso es lo que va a generar la confianza de las personas. Si usted su función notarial la presta con esos elementos, pues lógicamente va a generar la confianza de las personas. Ok, gracias. Esa era mi duda. Muy bien, de acuerdo. Bueno, sí, Rosita, ahora sí va a preguntar. Licenciado, ahora sí. No me ha quedado claro y no pregunté en su momento hasta después que estaba estudiando. Cuando se da el aviso trimestral, ¿se adjuntan todos los documentos autorizados en el trimestre o simplemente es la hoja de aviso? Bien, esta es pregunta de notariado 2, porque ahí lo vamos a hacer, ahí vamos a redactar el aviso. Cuando tengamos ya en notariado 2 vamos a redactar escritura y vamos a ir simulando que vamos transcurriendo, vamos a extender un testimonio especial, vamos a extender el testimonio para el interesado y vamos a remitir los avisos, vamos a redactar los avisos. Entonces, los avisos, lo que hacemos es enviar un aviso y estos son los comprobantes que entrega el archivo de protocolos, tanto para los testimonios especiales como para los avisos de escrituras canceladas y de trimestre. ¿Qué es lo que tenemos que remitir en el aviso? Señora directora del Archivo General de Protocolos, por este medio me permite hacer de su conocimiento que al primer trimestre del año en curso autoricé la escritura número 25 de fecha 30 de marzo del año en curso. Firma, la fecha, la firma y sello. Ese es el aviso. Ese es el aviso trimestral. Porque el 30 de marzo termina el primer semestre. Trimestre, sí, el primer trimestre termina el 30 de marzo. Ahorita al llegar al 30 de junio, pues ya en julio tenemos que remitir el segundo aviso, que al llegar el 30 de junio del año en curso, autoricé, la última escritura que autoricé fue la número 40, de fecha, pues, 30 de junio, o antes. Pero, o sea que no se adjunta el testimonio de cada uno de los que usted ha hecho. Eso lo tiene que ir adjuntando dentro de los 25 días. Si usted autorizó una escritura hoy, tiene a partir del lunes, 20 días hábiles, a partir del lunes tiene 25 días para remitir un aviso. Y el aviso, de remitir el testimonio especial, que es una copia de la escritura. Eso lo vamos a ver en el segundo semestre. Ya, eso no me había quedado claro. O sea que tenemos, a partir de que redactamos el documento y lo hacemos, tenemos 25 días para ir enviando al archivo de protocolos cada uno de los documentos que hagamos. Testimonios especiales. No son documentos, son Sí. instrumentos públicos. No son documentos, son testimonio especial del instrumento público que autorizó. Y no es que redactemos, sino que porque lo podemos redactar. Lo redactamos en el protocolo, pero si no lo autorizamos. ¿Y por qué no lo autorizamos? Porque las personas no vinieron a firmar. Entonces, ahí lo que tenemos que remitir es un aviso. Ahora, si las personas firmaron, es decir, otorgaron el instrumento y el notario lo autorizó con su antefirma ante mí, y su firma precedía las palabras ante mí, ahí tiene obligación de remitir esa copia que se llama testimonio especial dentro de los 25 días a la directora del Archivo General de Protocolos. Y por eso ya paga impuestos. Y ahí tenemos que ver qué impuestos se van a pagar, ¿no? Porque los impuestos que se pagan en el testimonio especial son timbre fiscal y timbre notarial. Pero eso lo vamos a ver el otro semestre. Ya, licenciado. Ahora sí me queda claro. Muchísimas gracias. Muy bien, de acuerdo. Bueno, yo no sé si hay más dudas, más comentarios. Si no, pues vamos a ver. Victoria Friné. Buenas noches, licenciado. Yo tengo duda, en la diferencia entre un impedimento y una prohibición, porque yo tengo los impedimentos que hay físicos, materiales, de naturaleza, de ética y legítimos. Pero el fundamento de cada uno, por ejemplo, el de ética, yo sé que está en el código de ética, pero los demás
se conectan con el artículo 77 del Código Notariado, que son las prohibiciones, o cómo diferencio un impedimento y una prohibición. Disculpe. Un impedimento es alguna circunstancia por la cual el notario no puede actuar. Ese es un impedimento. Esos impedimentos o esas circunstancias por las cuales el notario no puede actuar se califican en distinta manera. Eso es doctrinario. Esa calificación es doctrinaria. Por ejemplo, impedimentos físicos. Pues la doctrina menciona que por circunstancias físicas. Por ejemplo, lesionarlos la mano. Lesionarlos la mano. Muy delicado. No puedo actuar. Es un impedimento físico. ¿Por qué no puedo actuar? Porque tengo que firmar. Y si tengo lesionada la mano, mi firma no va a ser como la que registré en el registro de notarios. Ese sería un impedimento físico. O una enfermedad, como el caso de la pandemia. Ese sería un impedimento físico. Un impedimento material, Y ese impedimento físico puede estar regulado en el artículo 2 del Código Notariado, quienes no pueden ejercer el notariado, 3 creo que es, donde dice cualquier otro impedimento físico que le limite su desempeño. Pero ese es un impedimento temporal, porque es una enfermedad que posiblemente se va a recuperar la mano y va a poder firmar. Ese es un impedimento físico. Un impedimento material. Un impedimento material puede ser, es que estos son elementos doctrinarios. Un elemento material puede ser, bueno, se me terminaron las hojas de protocolo, no tengo hojas de protocolo. Materialmente yo soy notario, tengo el título, estoy habilitado, estoy al día de mis obligaciones, pero no tengo hojas de protocolo. Y necesito ese material. Entonces es un impedimento material. Y ahí estaría en el artículo 8 del Código Notariado, porque debo redactar ese instrumento, un testamento, una compraventa de inmueble, alguno de los contratos solemnes, o que deba inscribirse en los registros públicos en escritura pública. Y si no tengo hojas de papel sellado, especial para protocolo, materialmente yo no puedo ejercer la función notarial. Impedimentos físicos, materiales, impedimentos deontológicos. La deontología es la parte de la ciencia que estudia la ética y la moral. Y tenemos un código de ética profesional. En el artículo 40 están las prohibiciones. Yo no puedo actuar, es un impedimento, yo no puedo actuar porque el artículo 40 del Código de Ética me lo prohíbe. Y ya están los otros impedimentos, los impedimentos jurídicos o legales que le llaman, que son los que están en el artículo 77 del Código Notariado. Entonces, lo que pasa es de que para estudiar el derecho, no solo tenemos que leer la ley, no solo tenemos que estudiar los artículos, tenemos que tener doctrina, tenemos que tener bibliografía. Oscar Salas, Neri Muñoz, Ricardo Alvarado Sandoval, Mario Aguirre Godoy. Mario Aguirre Godoy en sus libros, tanto de juicio ordinario como de jurisdicción voluntaria, pues, tiene muchos temas de derecho notarial, pero tenemos que estudiarlos y leerlos. Muchas gracias. No sé si... Muy bien, de acuerdo, Friné. Fabiola. ¿Sí, Fabiola? Sí, licenciado, con respecto al impedimento de naturaleza, uno de ellos podría ser el testamento hológrafo, ¿verdad? Sí, eso se me olvidó mencionar dentro de los impedimentos, del impedimento de naturaleza. Se llama impedimento de naturaleza porque hay un precepto jurídico, hay un artículo que no permite que se realice el negocio jurídico. Muy bien, el testamento hológrafo. El testamento hológrafo no es válido en Guatemala y en el Código Bustamante tampoco es válido porque es una disposición de orden público, ¿no? Para todos los países que suscribieron el Código Bustamante, por los documentos que vienen del extranjero, el testamento hológrafo no es permitido. Otro que es impedimento por naturaleza sería el testamento mancomunado. El Código Civil prohíbe el testamento mancomunado. No puede otorgarse testamento mancomunado.
Eso sería de naturaleza. Otro de naturaleza, la que habíamos mencionado, entre cónyuges no hay compraventa de bienes. Esas son, ¿por qué el notario no puede actuar? Porque hay un artículo que no permite que ese negocio jurídico se realice. Esos son impedimentos de naturaleza. Mire qué bueno que me lo recordó, porque eso lo omití. Gracias. Y disculpe, ¿será que me podría volver a explicar el impedimento legítimo? Es que ese no me quedó muy claro. Sí, los legítimos son los que están en el artículo 77 del Código Notarial. Al notario le es prohibido. ¿Qué le es prohibido? Pues le es prohibido autorizar actos o contratos a favor suyo y sus parientes. Sin embargo, tiene otros que sí puede realizar. Su propio testamento, por ejemplo, sí lo puede realizar. Gracias. Bueno. Muy bien, si no hay preguntas, si no hay comentarios. Tenían varias dudas, tenían varios comentarios. Sí. ¿Sí? A ver, venga. Hola, grupo hermoso. La notaria está feliz que ustedes preguntan bastante. Sí, hoy. qué bueno, les felicito. Yo quería Buenas noches, licenciada, bendiciones. Gracias, igualmente. Yo quería indicarles, yo no sé cuántos de ustedes, yo quería decirlo desde un principio cuando empezaron las clases, cuántos de ustedes tienen la opción de poder ir y verificar un protocolo. Es importantísimo que ustedes vayan y vean porque realmente todo lo que el licenciado dice muchas veces se nos enreda, tal cual ustedes están preguntando. Y la única forma de ver es cómo se desarrolla y cómo está escrito. Entonces, es importante, si pueden hoy, si tienen familiares notarios, sería bueno que lo hicieran, que se hicieran grupos y que lo puedan hacer el lunes o qué sé yo, antes del examen, porque es la única forma de poder verlo. El hecho de poder ver una escritura y que aquí abajo esté la razón en la cual se diga que fue ampliada o modificada y que ustedes busquen esa ampliación y que esa ampliación sea... Bueno, ahí ven ustedes qué elementos son, que son los que ha estado preguntando mucho Fabiola, y que solo quedan claros si lo vemos. Aparte de eso, quería también decirles que sería bueno que ya que mencionan lo del vocabulario, se formen ahora mismo grupos y se tomen 1 o 2 horas. Yo creo que es muy fácil. Igualmente, si tienen colegas que estén cerca y que les puedan ayudar con esas palabras, porque a veces las vemos muy difíciles, pero son cosas bien sencillas. Entonces, que hagan grupos y que después se pasen todas las notas y que solo le den una leída rápida, yo creo que va a ayudarles mucho con lo del vocabulario. Y que aparte de ello, se lo tomen muy en serio porque es algo muy importante, que ustedes ven que luego muchos de los colegas no tienen idea de qué son de esas palabras también, y entonces yo creo que eso va a apoyar a que nuestro gremio se eleve más. Aparte de eso, también quería solicitar en nombre de todos ustedes y mío propio, aquí al notario presente, que pues apoyada por todos ustedes, coloque por lo menos 2 o 3 preguntas sin fundamento jurídico. Así que si me apoyan, ustedes digan... Se lo agradeceremos mucho, licenciado. Sus micrófonos y me dicen si me apoyan y a ver qué dice el licenciado ahora mismo. Apoyo la moción. Apoyamos. Sin fundamento, notario. Apoyo la emoción. Ese es un riesgo, es un arma de 2 filos. Y que sean de cite nada más. No, yo creo que con esto, vean, la presentación que les envié, y gracias Rosita por la observación, se los voy a remitir de nuevo esa presentación a la sección G, ¿verdad, Rosita? Sí. Sí, licenciado, sección G. Ahí está la clave. Ahí está la clave del 60% de las variantes, ¿sí? No, dos preguntas sin fundamento jurídico a un notario. Recuerda que fue estudiante. Soy estudiante todavía, se está recibiendo cursos todavía. Bueno, si no hay más dudas, más comentarios, observaciones, dudas, Victoria. Vamos, y esos abogados. Todavía hay alguien que quiere entrar. Sí, Victoria. Disculpe, licenciado, es que solo tengo la última duda que le voy a hacer. No, sobre los recursos que el notario puede interponer al momento de, no me recuerdo en qué tema lo vimos, pero sobre los recursos que el notario puede interponer ante una sanción o a la rehabilitación, creo yo.
Sí. Sí, el Código Notariado regula cuatro recursos. En los últimos artículos del 95 en adelante regula 4 recursos que el notario puede plantear cuando ¿Cuándo se plantea un recurso? Eso es lo primero. ¿Cuándo planteamos un recurso? Cuando hay una resolución administrativa o judicial que nos afecte, que va en contra de nuestros intereses. Porque cuando la resolución es favorable, pues qué bueno, hasta aplaudimos y todo, qué bien. Pero cuando no nos es favorable, la impugnamos. ¿Qué recursos podemos plantear? Vamos a encontrar ya en el artículo 90 del Código de Notariado, donde encontramos, bueno, el 90, no sé, de la sanción, donde encontramos ya los recursos, está el de responsabilidad, el de reconsideración, el de apelación, y está el otro de, son 4. Como dijo alguien, cada quien conoce sus códigos. Aquí está el otro. El de reconsideración, que está en el artículo 100 del Código de Notariado. El de apelación, que está en el artículo 107 del Código de Notariado. En el 90 me parece que hay otro. El de reposición, que está en el artículo 90. Y el de responsabilidad, que está regulado en el artículo 96 del Código Notarial. Esos son los 4 recursos que el notario puede plantear cuando alguna resolución, ya sea de la Corte Suprema de Justicia o del Archivo General de Protocolos, le afecte. En la ley de colegiación profesional obligatoria hay otro recurso, pero ese recurso se plantea ante los colegios profesionales, ante la Asamblea de Colegios Profesionales. El Colegio de Abogados y Notarios sanciona al notario y el notario no está de acuerdo con la sanción, plantea el recurso de apelación dentro de los 3 días ante los colegios, ante la directiva de colegios profesionales. Esos son los recursos que puede hacer uso el notario. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, igualmente. Sí, Alessandro. Buenas noches. Esta, más que una pregunta, es una solicitud, licenciado. ¿Será posible que el tiempo que nos dé para responder puedan ser 105 minutos? Entiéndase, 1:45. Otros 15 liguen lo que reparte. Así hacemos hasta con cariño la variante, le respondemos ahí. Porque a ver que a veces nos pegó el asustón. A la media hora faltan 15, nos dice. No, pero vamos a hacer algo. Nos vamos a dar los, ¿qué? 105 minutos, dice. Tiempos extras, ¿no? Nos vamos a hacer tiempos extras. Bueno, pero no hay preguntas sin fundamento. Ah, no. No se vale. A la ley, por ser el último, mire, ya hasta menos exámenes va a tener para calificar, que sea 3 que sean sin fundamento. Y solo estudiantes brillantes. Bueno, entonces, sí, van a ser 105 minutos. 105 minutos, nos vamos a encargar también de un examen de notariado en la noche. Pues como en calidad de jefe de departamento, me va a asistir a realizar un examen de notariado en la jornada de la noche, en 2 secciones, entonces me tengo que quedar. Entonces les vamos a dar los 105 minutos. Y 3 sin fundamento, Valik. No, eso sí no se los garantizo. Eso sí, no, porque yo lo que quiero es que cuando ustedes lleguen a su técnico profesional no tengan ningún inconveniente. Y como muchos me han dicho, fue la mejor clase, que el mejor examen que hice en mi privado. Así me han dicho. Pero no mucho. Bueno, si no hay más dudas, pues gracias por participar. Yo les agradezco, realmente les agradezco el interés, el empeño. Y que tengan buena noche. Nos vemos. A usted, licenciado, muchas gracias por su tiempo y por este repaso, porque sí nos ayuda. Sí, como les digo, somos un equipo. Aquí somos un equipo. Lick puede subir la presentación a ambas secciones, disculpe.
De acuerdo, la voy a volver a subir. Gracias, Lick, muy amable. Feliz noche. Muchas gracias, Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Gracias. Suerte, grupo. Feliz noche, a los licenciado. dos. Bendiciones. Feliz noche. Feliz noche.